Bueno, primero que nada, gracias por venir. Y bueno, como ya mencionaron, el nombre de mi ponencia es México y el cine de Orson Welles. Esta es una presentación que estoy pensando como un planteamiento de proyectos de investigación a futuro. Esto es como una versión preliminar o un panorama a muy grandes rasgos de una serie de temas que exploraremos, creo yo, en el cuerpo académico que estamos formando, de narrativas transmedia e intertextualidad. Y ahorita quisiera plantear básicamente los problemas que estoy pensando para futuros proyectos, que van a ser varios, ¿no? Es un proyecto bastante grande que se va a dividir en muchos cachitos, ¿no? Entonces, no sé si, ¿cómo avanzo? ¿Así? Pero direccionarlo para allá. Ahí está. Bueno, primero que nada, quisiera hablar un poquito muy brevemente sobre Orson Welles, que quizá algunos de ustedes lo conozcan, pero algo que yo me he dado cuenta, sobre todo al adentrarme más en la carrera de este cineasta, y que tiene otras facetas como actor, como escritor, y de teatro y de cine y como locutor de radio, es que la gente normalmente conoce dos cosas de él. Incluso la gente que está metida en el cine, solo hay dos eventos en su vida que son como los más relevantes y los demás son casi desconocidos o mucho menos conocidos. El primero es su dramatización de la Guerra de los Mundos en 1938, que fue famosamente en un formato de noticiero que hizo pensar a mucha gente que realmente los extraterrestres habían llegado, ¿no? Y eso lo hizo famoso. Ese fue el primer evento que fue muy mediático. Y el segundo es su primera película, Citizen Kane, de 1941, que también como que frecuentemente se cita como una película muy innovadora o de las mejores películas que se han hecho. Ese es un término muy subjetivo, no me gusta usarlo mucho así, pero es lo que normalmente se conoce. Sin embargo, cuando yo menciono o cuando digo que hay una relación entre México y Orson Welles, a veces se siente o que podría ser un poquito forzada, tangencial, pero nos vamos a dar cuenta, o eso es lo que voy a tratar de demostrar hoy, que es central en su trabajo, que es como mucho más grande de lo que la gente normalmente se ve o sabe. Y lo sorprendente es que ha sido mínimamente estudiado. O sea, eso prácticamente todos los textos que he encontrado sobre Orson mencionan a veces las cuestiones mexicanas, pero muy por encimita, sobre todo porque son autores norteamericanos que no conocen mucho el contexto mexicano. Entonces, este proyecto plantea, o lo que buscamos es ahondar en estos aspectos, ¿no? Porque es importante estudiar el cine de esta persona que falleció hace como más de 35, 40 años. Bueno, su influencia sigue aquí, ¿no? Y algo que lo ha hecho muy complicado o que es un enigma es que la mayor parte de su filmografía está incompleta. O sea, son películas que están alteradas, modificadas, sin terminar, que no, o que algunas todavía ni siquiera las conocemos, ¿no? Poco a poco, en las últimas décadas han salido cuestiones inéditas, nuevas, que ahorita voy a mencionar algunas, sobre su filmografía, pero todavía hay mucho por saber. Todavía no hemos visto todas sus películas, o al menos lo que filmó en vida. Y pues como muchos aspectos de sus filmes aún siguen sin estudiarse, yo me doy cuenta que hay mucho más ahí que aún no se tratan, ¿no? Lo primero que tenemos que entender de la filmografía de Orson es que él tiene más películas incompletas que completas, ¿no? Si ponemos una lista que yo medio compilé de películas que terminaron de principio a fin sin problema, tenemos esta lista de acá. Y la otra columna son películas donde hubo algún problema, o el estudio tomó el control, o nunca las terminó, o se las modificaron, o se perdieron, o algo pasó. Y no tenemos una versión, a lo mejor tenemos más de una versión, o a lo mejor tenemos una versión incompleta, o a lo mejor algo está raro ahí. Entonces es esta otra lista que es mucho más larga. Entonces eso complica un poquito a veces el estudio de la filmografía de Orson, porque uno tiene que hablar de una película, pero a veces tiene también que explicar que la película que podemos ver no es la película que Orson tenía en mente. Y a veces hay que
tratar de reconstruir o explicar qué era lo que originalmente había ahí, ¿no? Y eso complica mucho las cosas. Y también hace que su filmografía o su apreciación, sobre todo de las obras que vienen después de Citizen Kane, no esté tan valorada, ¿no? Orson inició su carrera durante la política del buen vecino de Estados Unidos. Esta política inaugurada por el presidente Roosevelt tenía la intención de estrechar lazos, al menos diplomáticos, con Latinoamérica por el miedo de que los nazis pudieran llegar a Estados Unidos a través de Latinoamérica. Estamos hablando del periodo de la principios o durante la Segunda Guerra Mundial, donde los norteamericanos vieron como estrategia tratar de llevarse bien con Latinoamérica para evitar que pudieran colarse por ahí alguna potencia enemiga. Entonces, Hollywood jugó una parte importante en esto. En esta época se crearon varios filmes que tenían un film propagandístico de hablar bien de Latinoamérica. Yo creo que uno de los más famosos es Los Tres Caballeros de Disney. Ahorita vamos a hablar un poquito a Disney porque hicieron varias, incluso pequeños cortos, y hay también estudios sobre la política de buen vecino en Hollywood, cómo se refleja, ¿no? en el cine de esta época. Entonces, solo para contexto, la primera película de Orson consiguió un contrato después de la Guerra de los Mundos por 5 películas con el estudio RKO. Después de plantear varios proyectos, su primero fue Citizen Kane, que fue estrenado, y esa es una de las pocas películas de Orson que están intactas y que salieron bien de principio a fin, sin ninguna alteración, porque el contrato lo exigía. Pero la película estuvo a punto de ser destruida porque el tema era una versión ficcionalizada de William Randolph Hearst, que era un magnate de los medios, que hizo todo lo posible por tratar de que la película se distribuyera. Él tenía cines y ahí no fue proyectada la película, tenía periódicos, ahí no se publicitó la película. Entonces eso terminó afectando mucho la difusión de Citizen Kane al principio. La película creo que no ganó casi ningún Oscar, si acaso uno, que no fue para Orson. O sea, Hearst tuvo mucha influencia para que la película no se distribuyera mucho y afectó económicamente. Entonces, la película no ganó dinero, ¿no? Entonces, después de esta primera película, Orson pues tenía que buscar algún otro proyecto y más o menos en este momento yo creo que se inicia su relación con México, que fue a través del matrimonio con Dolores del Río. Dolores del Río fue una actriz mexicana nacida en Durango que tuvo éxito tanto en México como en Estados Unidos, ¿no? En la época de oro del cine nacional, que la época de oro del cine nacional fue en gran medida se pudo tener porque Estados Unidos no estaba interfiriendo en el cine nacional por la política del buen vecino. Cuando se acabó la política del buen vecino empezó a entrar Hollywood a México y ahí es donde empezó a haber una decadencia del cine nacional. Pero ellos dos llegaron a actuar juntos en una película que se llama Journey into Fear, que fue del 1943, ¿no? Aquí tenemos una fotografía de Diego Rivera, Dolores del Río, Frida Kahlo y Orson Welles durante este periodo, que es del archivo Televisa, es de 1942. Durante este periodo Orson estuvo mucho tiempo en México y algunos de sus proyectos que ahorita voy a mencionar tienen que ver con México, antes de su segunda película, ¿no? Ahí también me gusta esta foto de Orson que es tomada. Hay un hotel ahí en el Zócalo y arriba de la terracita tiene un restaurante. Esa foto es tomada desde ahí, ¿no? Después de Citizen Kane, Orson estaba viendo qué proyecto hacer después. Hay un proyecto incompleto que no sabemos mucho de él, que en los archivos de esa película se encuentran en la biblioteca que tiene el archivo más grande de Orson Welles, que está en Indiana, que se llama la Lilly Library, y tienen una caja ahí que se llama Proyecto Mexicano Sin Nombre, de Orson. En una fuente dicen que se trata de una película que iba a tratar de la independencia de México. Sin embargo, de nueva cuenta, es esos temas inexplorados que no se han tratado mucho, que es tema pendiente, pero la primera película después de Citizen Kane que empezó a hacer era una película sobre México, que no se realizó. Otro posible proyecto que estaba pensando era una adaptación cinematográfica de una novela que se llama The Way to Santiago, que se trata precisamente de espionaje en la Ciudad de México. La idea era que Dolores del Río fue la protagonista de esta película, iba a servir como un vehículo para Dolores del Río, ¿no? Es escrita por Orson, existe el guión, sin embargo el estudio RKO no le gustó el proyecto, así que no se hizo.
El siguiente proyecto fue otra adaptación de una novela, en este caso mexicana, Santa, de Federico Gamboa, y también estaba pensada para ser protagonizada por Dolores del Río. Sin embargo, parece que Dolores del Río solicitó un sueldo muy alto que RKO no estaba dispuesto a pagar, así que el proyecto se detuvo ahí, al menos con Orson. La escaleta de este guión se publicó también como La Santa de Orson Welles en los 90. De manera que sí, al menos alcanzó a escribir y podemos ver la adaptación que hizo Orson. Sin embargo, el proyecto siguió adelante y se terminó estrenando en 1943. Pero es una película mexicana, una de las varias versiones de Santa que existen en el cine nacional, pero fue dirigida por un colaborador de Orson que se llamaba Norman Foster. O sea, terminó teniendo un director norteamericano, ¿no? Pero fue bien recibida esta película, ¿no? Salió bien. Orson, para este punto, ya se decidió por un segundo proyecto que fue una adaptación de la novela The Magnificent Ambersons. Entonces, mientras estaba filmando esa película, que no tengo tiempo para hablar mucho de ella, en la postproducción se le aproximaron el gobierno de Estados Unidos para decirle que lo buscaron para filmar alguna película en este sentido de la política del buen vecino, de hablar bien de Latinoamérica. Y le dijeron básicamente que era su deber por Estados Unidos, como casi de seguridad nacional, que tenía que hacer una película hablando bien de Latinoamérica, pero urgente. De manera que tuvo que abandonar la postproducción de Ambersons para irse a Brasil. Planeó una película muy rápido, que unas secciones iban a ser grabadas en México y otras en Brasil. Entonces él se fue a Brasil y después de planear la película dejó a Norman Foster grabar las secuencias mexicanas como un director de segunda unidad. Y la película iba a estar dividida en tres. La sección mexicana se llamaba My Friend Bonito, o Mi Amigo Bonito, que era de un niño que tenía un toro de mascota, que aparece ahí. Ese es un still de alguna de las escenas. Y grabado en zonas rurales de México. La idea era como hacer una especie de visión pintoresca y positiva de México, ¿no? Como para el mercado norteamericano. Sin embargo, cuando estaba grabando en Brasil, hubo algunos problemas con la postproducción de Ambersons. La película no fue bien recibida por las audiencias como en los previews. Así que cancelaron el proyecto, modificaron Ambersons, cancelaron It's All True por escenas donde había gente blanca y negra bailando junta, cosa que no iba a funcionar en el mercado norteamericano en ese entonces porque estaban todavía en la segregación, así que cancelaron el proyecto y la reputación de Orson quedó como alguien que no termina películas, ¿no? Y la afectó por el resto de su vida. Muy rápido porque se me está acabando el tiempo. La película It's All True nunca fue estrenada, pero algunas escenas fueron reconstruidas para un documental del 92, ¿no? Donde vemos algunas secuencias de lo que grabó Orson, pero en realidad gran parte de eso no lo hemos visto jamás. Sin embargo, Estados Unidos seguía necesitando una película, así que le pidieron a Walt Disney, hicieron al vapor una que se llama Saludos Amigos, que se estrenó en 1942 y 2 años después ya harían una versión más larga, porque dura 40 minutos esa película, una versión larga con más presupuesto, que es la de Los Tres Caballeros, pero ahí cuando veo una Saludos Amigos se da uno cuenta de lo que realmente quería el gobierno de Estados Unidos, ¿no? En 1943 hizo una serie de radio también hablando de Latinoamérica, donde también tiene un segmento sobre México, donde habla de Moctezuma, Zapata y Benito Juárez, ¿no? Cuestiones así mexicanas. En 1944, Orson fue portavoz en un caso de discriminación contra mexicoamericanos en Estados Unidos, donde encarcelaron injustamente a 17 jóvenes, incluso a algunos les dieron cadena perpetua por un caso de asesinato que nunca fue comprobado. Y pues Orson habló a favor de esto, escribió algo y se distribuyó un panfleto con su firma, ¿no? Eran básicamente pachucos en Estados Unidos que estaban siendo muy discriminados en esta época, ¿no? En 1948 graba Lady from Shanghai, grabada en gran parte en Acapulco, que
lamentablemente es otra película de la cual se le arrebató el control y la versión que podemos ver hoy está muy incompleta. Aquí tenemos un still con Rita Hayworth, fue en este caso, ¿no? Esta fue una de casi las últimas películas de Hollywood que hizo Orson, que nunca pudo funcionar en el sistema de Hollywood, ¿no? 1958 vuelve casualmente por invitación de Charlton Heston a dirigir otra película de Hollywood, su última película de Hollywood, que fue Touch of Evil, que es en la frontera México-Estados Unidos, donde sale una ciudad que se parece mucho a Mexicali. Desde mi punto de vista, incluso tiene un anuncio de la cerveza Mexicali. Y tenemos, a veces cuando comparamos las fronteras, no se alcanza a ver muy bien ahí, pero la frontera entre fotos de la frontera de Mexicali versus fotos de la frontera de Orson son prácticamente idénticas, ¿no? Y a diferencia de las fronteras de Tijuana y de otras ciudades que en esa época había, ¿no? Bueno, me voy a tener que ir rápido. En 1955 empezó a grabar en México y en España Don Quijote, con varios actores de manera independiente. De forma que es una película que nunca terminó y hasta la fecha no la hemos visto. Salió una versión preliminar en el 92, pero está muy incompleta y realmente no refleja la visión de Orson, ¿no? Y en 1970 empezó a filmar El otro lado del viento, una película que iba a ser como una especie de mockumentary, donde había una sección que iba a ser grabada en Tijuana y al parecer le iba a grabar de un modo muy casero o algo así, porque esto grabar en Tijuana se canceló cuando no lo dejaron pasar con la cámara por la frontera, entonces tuvo que borrar la sección tijuanense, que iba a ser una corrida de toros, ¿no? Pero también, de nueva cuenta, toda su vida o varios años quiso grabar en Tijuana, pero nunca pudo por una u otra razón, que es una pregunta pendiente también como tema de investigación. Y la película esta fue, a ver, ¿dónde está? La película fue terminada por Netflix. Esa película Orson no la terminó en vida, fue terminada en 2018 por Netflix y ahí ya pudimos ver por fin lo que había hecho. A mí se me hace una película excepcional, sin embargo pasó mucho de noche, yo creo que en parte por las muchas décadas que pasaron antes de verla, pero ahí está, por si la quieren ver, y es una película relativamente que salió reciente, ¿no? Y todavía faltan algunas otras. Ha habido varias reconstrucciones en la vida de la filmografía de Orson. Esta yo creo que es una de las más notables, ¿no? Ahora, ¿por qué? ¿Qué nos puede decir esto de Orson y yo creo que nos puede hablar mucho de la obra de Orson, pero también nos habla mucho de políticas sobre el cine en México y Estados Unidos en las épocas que esto sucedió, porque la vida de Orson fue de muchos fracasos. O sea, eso es increíble. Todas las veces que fracasó fueron muchísimas. Y a veces las circunstancias son muy interesantes de qué fue lo que pasó para que esta película no se hiciera y por qué tantas veces le pasó. Entonces, eso es lo que nos revela mucho de nuestra sociedad, ¿no? Y a final de cuentas, algunas preguntas pendientes son, por ejemplo, ¿por qué no pudo grabar en Tijuana? Hay varias versiones, no se ha investigado mucho de esto. ¿Qué perspectiva de México ofreció Orson a través de su cine? ¿Cómo se distingue la representación de México de Orson versus el cine nacional y el cine de otras partes? ¿Y qué nos dice de su obra como artista, ¿no? Eso es básicamente lo que se podría descubrir a través de esto, y ese es brevemente el proyecto a grandes rasgos. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Miguel. Después Bueno, llegamos en estos momentos al espacio para comentarios, preguntas, dudas, respuestas. Y bueno, nos acaban de encender la luz aquí en la sala de cine y así como vampiros, no, nuestros ojos se dilatan. Sí, acá, Ani, ven. Sí. O me lo gritas y yo aquí lo digo. Ajá. Bueno, me acerco. Ajá. Ok. Compañeros míos que estaban aquí en la plática se tuvieron que retirar, pero pues hago las preguntas en su lugar, ¿no? Y la primera era de parte del profe Hugo César. Pregunta él, ¿cuántos guiones de Orson Welles se quedaron sin filmar? Sin poder, si se sabe. A ver. No tengo un número, pero fueron muchos. Yo creo que escribió más películas de las que dirigió. Entonces eso nos puede dar una idea. Realmente, y luego también depende de qué cuenta como un guión, porque
por ejemplo, en este de Santa solo tenemos la escaleta y en otros casos tenemos 3 o 4 guiones de la misma película. Entonces no sé si, o sea, como no se ha contabilizado eso, al menos no lo he encontrado yo en algún libro, pero ese sería uno de los objetivos a ver en la Lilly Library. O sea, la Lilly Library es increíble todo lo que tienen, todos los papeles y lamentablemente no, o sea, en internet uno puede ver en el archivo de Orson Welles así buscar, pero aparecen muchas cosas que son así como indeterminadas, no se sabe o simplemente están ahí. Entonces es algo que todavía no hay una respuesta, pero fueron muchos, eso sí. Y una otra pregunta para usted también, porque ¿cuál película sin terminar de Orson Welles cree que hubiera tenido el mismo impacto que Citizen Kane y por qué? Y la pregunta era de Eva. Ok, yo en mi opinión muy personal, bueno, no sé si es el mismo impacto, pero una que hubiera sido a lo mejor hasta mejor valorada críticamente hoy sería su segunda película, The Magnificent Ambersons. Esa a mí me gusta más que Citizen Kane y no es una cuestión solo de gusto, sino es una cuestión de que Citizen Kane es muy buena, pero falta, o más bien lo que Orson dice es que los recursos que utiliza, de cierta manera, él estaba muy intencionalmente queriendo experimentar y haciéndolo así muy, muy diferente a lo que se hacía en la época. La segunda película es muy sutil, o sea, no te das cuenta de todos los recursos que utilizó. Esa película, vamos a ver qué pasa porque este año o el siguiente va a salir una reconstrucción donde van a poner las escenas que faltan con animación. Entonces, yo estoy súper emocionado por ese proyecto y a pesar de que ya sé que falta, porque ya leí el guión, ya leí la novela, ya vi entrevistas, o sea, ya me leí todo lo que podía ver, que es lo mismo que tiene acceso esta persona que lo está haciendo. Creo que ahí vamos a ver si funciona o no. Es difícil determinar eso porque pues no salió así en su época y aparte a mí algo que me sorprendió mucho cuando por ejemplo se terminó El otro lado del viento es que pasó de noche. O sea, a mí me impactó la película, se me hizo buenísima y dije, wow, esto es revolucionario, pero pues yo creo que por haber salido en el 2018 no, o sea, yo sentí que nadie la peló, así que no sé. Bueno, Gracias. no, de nada. Sí, a ver. Buenas tardes. Usted mencionó que Orson Welles cuando trabajaba como director no tuvo mucho éxito. Ajá. ¿A qué cree que se deba que a lo largo de los años haya tenido ese reconocimiento si las películas parecieron casi nunca salieron modificadas? ¿Cómo sabe que las películas que no salieron ni van a tener un éxito críticamente podrían ser consideradas de culto hasta sus fechas? Ok, yo algo que me he dado cuenta con Orson es que incluso al mostrárselo a estudiantes o a veces cuando lo veo con gente que conozco, son películas que te están bombardeando con información. O sea, es un director que te da información de todas las formas que pueda dar información a una película, está dándola. O sea, por ejemplo, ¿a qué me refiero? El sonido te está dando información, la edición te está dando información, el vestuario te está dando información, el escenario te está dando información, la iluminación te está dando información, el soundtrack te está dando información. Es muchísimo. O sea, incluso para una persona de hoy que está acostumbrada a un ritmo rápido y que el TikTok y todo va muy rápido, es demasiado lo que exige a veces al espectador, Orson. Y entonces yo veo que la gente y más sobre todo si nosotros, por ejemplo, vemos las películas en un idioma que no es el nuestro, que tienen que sumarle a lo mejor leer subtítulos o algo así, o un nivel de comprensión que también agrega complejidad. Veo que la primera vez que la ven, sí, la reacción no es muy positiva y yo estoy casi seguro que esa era la reacción de mucho del público de la época. Era demasiado, era diferente, era como, no entendí, o sea, como que algunas cosas vi y todo, pero como que te pasa por arriba la primera vez que las ves. Es cuando las ves muchas veces, cuando yo Citizen Kane, cada vez que la veo le encuentro algo nuevo, digo, no me había dado cuenta de esto, y después de verla un montón de veces. Entonces, a lo que voy es que yo siento que eso es el motivo principal, eso es lo que he llegado a la conclusión después de años, ¿no? De que ese es el motivo por el cual sus películas no eran bien recibidas en la época, o sea, al menos por el público en general.
y que los mismos estudios decían, ¿qué es esto? ¿No? Vamos a, yo estoy casi seguro que si hubieran podido tener la posibilidad del estudio Arqueo hubiera agarrado Citizen Kane, la hubiera hecho cronológicamente para que fuera más sencilla de entender, lo cual hubiera sido desastroso para la película. Y eso es lo que pasó básicamente en los otros casos. O sea, dijeron, no entendemos, el público no entiende, entonces vamos a tomar medidas para remediar esto. Y empezaban con las tijeras y recortaban todo y quedaba horrible. Siempre, todos los casos quedó horrible. Entonces, ¿cuál era la pregunta? Yo ni me acuerdo. Era algo así de... porque críticamente, porque con los años, después de verla muchas veces, como yo, de repente te empiezan a caer los 20 y es donde ya los críticos y la gente dice, oh, sí estaba padre, resulta que ya la vi como 20 veces y ya capté un montón de cosas, ajá. Entonces, por ejemplo, la de Touch of Evil, como la representación de la frontera. O sea, él tiene una entrevista donde le preguntan sobre eso y él dice una frase que se me hace eso es lo que quería hacer y lo logró, que es que a él le gusta cuando el cine es verdadero pero irreal. Y eso se me quedó mucho porque es como, o sea, la frontera que muestra es ficticia, es una ciudad que no existe, inventada, pero es verdadera. O sea, lo ves y tú sí te sientes en la frontera a pesar de que es irreal. Entonces, eso es lo que yo creo que intentó en muchas de sus películas, ¿no? Y como que uno te tarda en procesar. Yo me puedo imaginar la frustración en la cual se murió de no haber podido terminar tantas películas y en las mismas entrevistas lo dice. Entonces, o sea, fue una figura siempre adelantada a su época y conflictiva, de manera que pues por eso no tuvo el éxito de otras personas, ¿no? De nada. ¿Alguien más? Acá. Y hay tiempo estoy siguiendo la conversación por vivo, entonces no sé si las últimas preguntas que hizo al final de la presentación del profesor Miguel se contestaron de como la de porque Orson Welles no grabó en Tijuana. No, esas son preguntas que son como para mí, o sea, en el sentido de que son preguntas que yo quisiera responder a lo largo de mi vida. O sea, realmente cada una de esas preguntas es muy complicada y por ejemplo, en esa cuestión de por qué no grabó en Tijuana, para Touch of Evil, Orson quería grabar en Tijuana. Entonces, cuando le propuso la idea del estudio, dijeron que absolutamente no. Bueno, hay dos versiones. Orson tiene una y una biografía da otra. La biografía dice que absolutamente no, porque cuando se fue a Brasil fue un desastre. Entonces no lo querían en el extranjero. Entonces, que tiene sentido. Y Orson en una entrevista dijo que no le permitía, el gobierno mexicano no le permitió grabar en Tijuana porque iba a hacer que Tijuana se viera sucia. Como que iba a afectar la imagen de Tijuana. Lo cual también tiene sentido, porque es algo que a veces ha pasado mucho en Tijuana, que tienen una especie de trauma de que su ciudad está muy asociada con el vicio, el crimen y puras cosas negativas y a veces no quisieran eso. Solo que esa es la cuestión que hay que investigar, o sea, ¿qué pasó en realidad? La dificultad es encontrar en archivos, que ya me acerqué al Archivo Histórico de Tijuana y tienen algo de información sobre cine en Tijuana, y el otro sería los archivos de Universal Studios, que esos están cerrados al público. Entonces, o sea, hay una dificultad ahí para conocer la respuesta. Por eso digo, o sea, no están respondidas todavía, son proyectos las preguntas. Muchas gracias, estudiantes de todos los programas educativos que nos han acompañado también en estos 3 días intensos de hablar sobre lo que nos gusta mucho, que es el cine. De corazón les agradezco su presencia porque es para ustedes este espacio, ellos comparten para ustedes y muchas gracias por estar aquí. Con esto nos despedimos, edición Fancy 12. Ay.